Hola, hoy hablaremos sobre el cuadro de logia masónico. ¿Qué es el cuadro de logia masónico? Como podéis ver en la foto que está detrás mío, hay una reunión masónica y en el suelo del templo está extendido un cuadro. Este es el cuadro de logia masónico. ¿Qué diferencia hay entre este cuadro y este? En este grabado también se está efectuando una tenida masónica. Son otros tiempos, pero también perdura una imagen. En el suelo extendido está el cuadro de logia. Así pues, hoy hablaremos sobre la historia, significación y simbolismo del cuadro de logia masónico. Comencemos. Para entender la historia y comienzos de lo que significa el cuadro de logia, tendríamos que trasladarnos a antes del inicio de la masonería especulativa que, como sabéis, se inició en 1717. En las tabernas y pubs de Londres se reunían los masones. Entonces se solía ocupar en estos pubs, en los altillos de los mismos, el lugar para sus encuentros. De hecho, aun en el bullicio de la gente consumiendo comida y alcohol, la masonería se aseguraba y se procuraba lugares un poco discretos para realizar sus trabajos. Estaban un poco distanciados del ruido de los platos y de los vasos. Y en realidad allí celebraban sus encuentros. En el suelo, que era de madera, se solía con discreción trazar con tiza unos signos desconocidos para los ajenos a la masonería al comienzo de sus reuniones. Y una vez finalizados estos encuentros, aquellos signos eran borrados. En las tabernas, pues, la tiza ayudaba a recrear lo que aquí vemos, es decir, una imagen simbólica del templo de Salomón. Se trazaban una serie de figuras, evidentemente de manera tosca, y una vez terminadas las tenidas, las reuniones, se borraba la tiza que de alguna manera había personificado el grabado que quería institucionalizar en la mente de los reunidos. Pero ¿qué significaban estos trazados? En realidad, como tal, el cuadro de logia constituye un soporte de contemplación y concentración especialmente adecuado para favorecer el despertar de la intuición intelectual de los reunidos, con tal de que entre directamente a la vista los principios de orden cosmogónico y metafísico que dicha enseñanza en el cuadro expresa y transmite. Este elemento de decoración del templo masónico significa y simboliza la logia en su dimensión espacial y como tal constituye una verdadera caja de herramientas simbólicas de elevado valor pedagógico. Ahora ya en nuestros días, cuando vemos en nuestras tenidas el cuadro de logia extendido en el suelo, desde buen principio como aprendices se nos explican que en este cuadro de logia, aquí podemos ver
dos figuras totalmente diferentes, pero que tienen más o menos unos atributos semejantes, podemos ver una significación, una expresión de todos los elementos o la mayor parte de los elementos que configuran los trabajos simbólicos de los masones durante la tenida. Si prestamos pues un poco de atención, nos daremos cuenta de que de alguna manera se nos indican los puntos geográficos cardinales de la logia, es decir, el este, el oeste, el norte y el sur. De alguna manera se nos está enseñando el oriente y la entrada en el templo mediante una puerta y dos columnas. Y por otro lado el oriente en la parte este, en la parte superior. En la parte superior donde están el sol y la luna, y donde está también situado el venerable maestro de la logia. Después también tenemos el compás. Pero lo más significativo también de este cuadro de logia, y que ya viene desde los tiempos de la masonería operativa, es que con una sola mirada hacia él, todos los presentes en la logia saben en dónde están y saben una serie de coordenadas necesarias para que los trabajos sean justos y perfectos. Un simbolismo muy especial es el que la visión de este cuadro en los tiempos actuales, o por ejemplo en los tiempos que ya hemos visto anteriormente, es decir, del siglo XVIII, en que también ya habían unos cuadros de logia que superaban evidentemente en representación a la tiza de 1717, en realidad desde todos estos tiempos, es decir, nuestra masonería actual, la masonería de 1800 o la de 1717 en las tabernas, toda esta significación, todo este simbolismo venía a recordar que cuando existía la masonería operativa, los obreros entraban en las logias, que eran unos lugares situados cerca de las catedrales y de los monasterios, a recoger. Dicha masonería lo único que hacía era recoger los elementos de trabajo para dirigirse hacia los sitios a desarrollar su tarea, es decir, monasterios e iglesias, y comenzar a trabajar. Una vez que finalizaban sus trabajos, volvían a las logias a dejar sus herramientas. Este es también el significado simbólico de los cuadros de logia, ya que el hermano experto, cuando finalizan los trabajos, también recoge de manera simbólica el cuadro de logia. También en los cuadros de logia se puede ver una representación, primero, del rito en que se está trabajando y al mismo tiempo del grado en el cual también se están haciendo las labores. Es decir, que simbólicamente los diferentes cuadros de logia expresan a los asistentes a la tenida y se lo recuerdan los grados en que se está trabajando. Así pues, por ejemplo, a mi derecha podéis ver a Duke Stad. Este cuadro de logia en realidad es del rito escocés rectificado, y en cambio podemos ver otro a mi izquierda,
en el cual ya queda reflejado de manera bien patente el cuadro de logia de primer grado, en este caso, del rito escocés antiguo y aceptado. Pero de manera totalmente aparte a cuál sea el rito trabajado y el grado trabajado, en principio tenemos que ir a la idea global de lo que representa el cuadro de logia. En realidad, no solamente se trata de una simple mención de los símbolos que conforman el grado, sino que, como en el caso de las herramientas o útiles que se pueden apreciar, se destacan las funciones para que fueron creadas, y que son los que les han dado todo su valor en la obra de la construcción material e iniciática. Asimismo, se nos describe una geografía sagrada, norte, sur, este, oeste, destacándose la idea de un centro arquetípico, ejemplarizado por el oriente, y al mismo tiempo el lugar donde en teoría estaba el gran arquitecto del universo, y que todo ello en realidad por extensión quedaba representado en la logia, y que está presente de manera oculta y germinativa en el corazón del hombre. Se trata, en suma, de un excelente soporte para la meditación y la concentración que coadyuvan al conocimiento verdadero del sentido del trabajo masónico, que nos tiene que mantener siempre pendientes durante todas las tenidas. Espero que os haya agradado este vídeo, y si es así, espero también vuestro like, y al mismo tiempo que pulséis la campanita para recibir puntual información de cuando vamos subiendo nuevos vídeos en Manual de Masonería. Y también, evidentemente, el que, si no estáis suscritos, lo hagáis. Este proyecto de Manual de Masonería, como todos los proyectos de YouTube, necesitan la colaboración de las personas que visionan los vídeos. Es necesario, pues, para el buen funcionamiento posterior del Manual de Masonería, vuestra aportación que sencillamente debe ser en la suscripción y al mismo tiempo en los likes de cada vídeo. Necesitamos en Manual de Masonería vuestra colaboración. Gracias.